Hola, buenos días. Iniciamos nuestra programación de información y opinión con esta entrevista al amanecer. Hoy recibimos en estudio al doctor William Novoa. Él es doctor en Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, la ULA. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Tema esencial que vamos a abordar en este segmento es la situación de nuestros compatriotas venezolanos que están en situación de migración, especialmente en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia. Muchos profesionales que abandonan su carrera, por ejemplo, doctor, bien sea ingeniero, bien sea educador, para probar suerte en otros países. Se van muchos vía tierra. Son cifras algunas que manejan de manera oficial otras naciones, pero particularmente el caso que usted aborda es este. ¿Cuál es la situación actual de esos venezolanos? Bueno, la situación actual que existe en los actuales momentos es que en Venezuela la frontera que lleva con Colombia, que es exactamente Cúcuta, que es la que tenemos más inmediata de la zona de San Cristóbal, Ureña y San Antonio, es preocupante la situación que se está dando allí porque ciertamente están pasando muchísimos venezolanos a trabajar en Cúcuta. Quizás no pueden pasar de allí de Cúcuta porque no tienen todavía los papeles o el pasaporte respectivo para esa situación. Pero, por ejemplo, como decías tú, hay profesionales, no profesionales también. Hay niños que están pasando ese canal, digamos, de la frontera y están ejerciendo un trabajo de buhonería o de informalidad allá en Cúcuta, en las plazas principales de esta ciudad, para prestar un servicio cualquiera. Y se regresan en las tardes a San Cristóbal o al lugar donde están realmente, digamos, asignados, ¿verdad? Eso nos preocupa mucho a nosotros porque en el Centro Nova C hemos hecho un estudio de todas estas situaciones que se van viendo y el impacto sociológico que produce esta situación. Por ejemplo, un niño que debería estar estudiando en los actuales momentos, que son miles, basan el eje fronterizo y van a Cúcuta a vender cualquier cosa, duran todo el día allá y se regresan, no les queda tiempo para estudiar. Eso repercute en la educación escolar venezolana, porque ciertamente no hay alumnos. En San Antonio ahorita acaban de abrir las escuelas en el recientemente periodo académico y la deserción escolar es muchísima, porque ciertamente no hay alumnos que quieran realmente de una u otra forma ir a clase porque le hace más atractivo ir a Colombia y vender o hacer lo que van a hacer y regresar. Pero quiere decir que no estudian en Venezuela, van a trabajar a Colombia, pero tampoco estudian en Colombia. No, no estudian, porque ciertamente van a trabajar. Van a trabajar porque, digamos, la familia les pide o alguna cuestión, o ellos también. Allí se ha despertado una serie de impactos sociológicos que repercute en el sentido humanitario. ¿Por qué? Porque el niño se va criando en una situación de querer tener dinero para sufragarse sus gastos, porque su familia muchas veces ya, digamos, no le pueden comprar un uniforme, no pueden comprar zapatos, no pueden comprar inclusive la alimentación. Entonces ellos tienen que buscarse de una u otra forma el dinero para poder subsistir. Eso está pasando ahorita realmente en el eje fronterizo San Cristóbal, Ureña y San Antonio del Táchira. Ya no es un secreto la situación migratoria para Venezuela, para el mundo y mucho menos para los venezolanos. Siempre hay un allegado o algún familiar que se fue. Y muchos de ellos se van con, digamos, alguna profesión o no, con papeles apostillados, digamos, para llegar a establecerse, regularizar su situación migratoria, para luego hacerlo formal. De inmediato, les pregunto, ¿entran en el área laboral informal? ¿Tenemos cifras sobre este tema? Sí. ¿O más o menos un estimado de lo que está sucediendo en Latinoamérica? Sí. Con ejemplo, con la pregunta que tú haces, la gente muchas veces se va no con el pasaporte porque no lo tiene, digamos, o alguna situación que pueda tener, digamos, la partida de nacimiento apostillado, alguna situación que le repercute un ingreso a un país determinado, ¿verdad? Ellos no pueden llegar ciertamente a ejercer un trabajo formal porque no tienen realmente los papeles necesarios para poder ejercer un cargo en otro país. No pueden ejercer un cargo porque ciertamente no cumplen las condiciones que pasan. Tienen que ir a la embajada o al consulado para protocolizar ese papeleo que les requiere para poder ejercer a un cargo formal. Se tienen que ir a un cargo informal o ciertamente alguna empresa los contrata o algunas cuestiones, pero haciendo a un lado la formalidad que pueda tener ese trabajador en ese momento. Eso también está trayendo una situación muy grave en Venezuela, porque, por ejemplo, ahorita la OIT recientemente ha hecho un comunicado en que pide a todos los países de que de una u otra forma regularicen o traten de, digamos, de alivianar el ingreso de los venezolanos en el trabajo formal. Pero es difícil para las empresas, porque ciertamente no pueden hacerlo de manera inmediata, tienen que buscar primero el estatus legal que pueda tener un venezolano para ejercer un trabajo formal. La mayoría de los venezolanos que están fuera del país, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, están ejerciendo trabajos informales, porque no tienen todavía
todos no tienen todavía lo que se refiere a los papeles legales en regla. Dentro de esa informalidad y mientras sucede la migración de venezolanos por todas las fronteras, vía aérea, vía terrestre, el gobierno lanza el plan Vuelta a la Patria, lo que hace entender o hace ver que la situación de los venezolanos en las naciones donde quiera que hayan ido en Latinoamérica, la están pasando peor que en Venezuela y son algunos de los testimonios de una cifra determinada que ha vuelto a Venezuela. Le pregunto, en esa situación de informalidad que vive el venezolano que ha emigrado, ¿todavía está mucho mejor que en Venezuela, tomando en cuenta los niveles de inflación, tomando en cuenta la situación laboral en Venezuela y lo que perciben, equiparándolo al dólar, por ejemplo? ¿Están mucho mejor afuera que acá? Mira, los venezolanos que están regresando a Venezuela por el plan Vuelta a la Patria se refiere a los trabajadores que están de manera informal o que no están haciendo nada, ¿verdad? O que están viviendo de lo que han dado otros países para poder ellos estar allá. Por ejemplo, en Colombia, las Naciones Unidas, para nadie es un secreto, y la OEA ha dado dinero para que se instalen allí como unos tipos de refugios, ¿verdad? Y allá hay venezolanos que van, le dan la comida, se quedan allí todos los días. Entonces, allí es donde está, de esa forma, atacando al gobierno para que esos venezolanos regresen. Porque los que se han ido para Ecuador, para Chile, para República Dominicana, que acaba de llegar también el último avión con 90 personas de esa situación, son porque no cumplen realmente con el estatus legal de poder permanecer en esa ciudad. Entonces, ni siquiera en lo informal. No, ni siquiera en lo informal, exactamente. Pueden ganar más que aquí, que en Venezuela, de una u otra forma. Porque muchas veces algunos trabajan en un restaurante, otros en una panadería, pero no son formales. Los tienen como informales porque ciertamente le pagan, digamos, a un monto que no es comparado con el salario mínimo, pero que les conviene más que el de aquí. Pero no se pueden permanecer allá porque ciertamente no cumplen con la permisología que tiene que estar un venezolano en otro país. Entonces, todas esas cuestiones que vienen de Vuelta a la Patria, que se están dando, son esos venezolanos, pero que seguramente vienen aquí a Venezuela, arreglan sus papeles y se van otra vez, que es lo más lamentable, porque tenlo por seguro que se vuelven a ir. O sea, no se van a quedar aquí en Venezuela, porque saben que aquí en Venezuela no hay una situación, digamos, de permanencia estable para ellos. Usted que es doctor en Derecho Laboral de la ULA, la preparación del venezolano, incluso es alabada en muchas naciones, un profesional que se graduó acá de medicina, se graduó de ingeniero, se graduó incluso hasta de periodista, le va incluso hasta mejor en otras naciones que actualmente en Venezuela. La educación privada en otras naciones es mucho más costosa que en Venezuela. Esos connacionales, esos compatriotas que se establecen allá en unos años, habrá la opción del retorno a Venezuela por ser obviamente patriotas, pero al establecerse allá, ¿qué estudios han obtenido ustedes? ¿Se ve factible un regreso a Venezuela? Porque nos estamos, digamos, quedando sin esos profesionales que se van. Exactamente. Los profesionales que se hacen en Venezuela son de óptima calidad. No hay que negarlo porque ciertamente estamos orgullosos de que en nuestras universidades salen los mejores profesionales que puedan dar lo mejor de sí. ¿Qué pasa? Un venezolano, por lo menos los ingenieros que adoptaron ahorita Argentina, 89 ingenieros egresados de nuestras universidades, de diferentes universidades del país, son de óptima calidad, de primera instancia que pueden darse en cada país. ¿Qué es lo bueno? Claro, ciertamente no van a tener de una u otra forma el progreso o la progresividad que deberían tener en los estudios como aquí en Venezuela, porque ciertamente una de las cualidades que tenemos los venezolanos somos que queremos cada día prepararnos más y estar al día con toda la situación. Es preferible creer que van a estar allí por un tiempo, pero que van a volver a Venezuela. Nosotros en Venezuela los esperamos con los brazos abiertos. Quizás ahorita no hay las condiciones necesarias o no hay las condiciones, digamos, aptas para ellos volver, pero sí creemos que deberían volver a Venezuela para seguir construyendo país. Los escenarios. El peor escenario para Venezuela, esta situación económica, social, continúe, si continúa, ¿qué puede pasar? Se están yendo los educadores, pero a la vez una solución, quisiera saber de su palabra, para la situación socioeconómica de los venezolanos que están afuera, el apoyo de las otras naciones, la OIT es importante para ellos. Claro, la OIT es importante porque ciertamente es el órgano máximo que tenemos en materia laboral, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo está dando unas pautas para que Venezuela, digamos, de una u otra forma, parta del criterio propio. ¿Qué se tiene que hacer en Venezuela para que vuelvan toda la gente? Crear mejores condiciones, más nada. Crear mejores condiciones. Hoy, por ejemplo, tenemos la ULA parada en todos los aspectos porque no hay dinero para poder solventar todos los criterios que hay allí.
¿Y qué pasa? Afuera, bueno, se le pide a todos los países que de una u otra forma brinden oportunidades lógicas y verdaderas para que los venezolanos puedan allí ejercer un trabajo porque están bien formados en Venezuela. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Le quiero invitar a una próxima oportunidad. Este tema es muy amplio. Sí, es muy amplio, hay exactamente. otras aristas que analizar conforme avanza la situación del país. Conversábamos con William Novoa, doctor en Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, la ULA, en esta entrevista al amanecer. Cerramos este segmento. Sigan con más de nuestra programación. Nos vemos en Primer Contacto.